En un mundo donde muchas veces se piensa que la santidad es algo lejano, reservado solo para unos pocos, o algo que se alcanza después de muchos años, la historia de Santo Domingo Sabio nos recuerda una verdad que atraviesa los siglos, que la santidad es una invitación para todos, incluso para los más jóvenes. En este video vamos a estar repasando la historia de Santo Domingo Sabio, el santo joven que nos muestra que la santidad no tiene edad. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. Domingo Sabio nació el 2 de abril de 1842, en un pequeño pueblo del norte de Italia llamado Riva Presso Chieri, en Turín, Italia. Era el segundo de 11 hermanos, y su familia era profundamente católica, humilde y trabajadora. Su padre Carlos era herrero y su madre Brígida, ama de casa. Desde muy pequeño, Domingo mostró una sensibilidad especial por las cosas de Dios. Domingo no solo rezaba porque se lo enseñaban, sentía que había alguien que lo escuchaba. En más de una ocasión, su madre lo encontraba en silencio, de rodillas frente a una estampa de la Virgen, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de un amor que, aunque no podía poner en palabras, los desbordaba. A veces, al regresar del campo, se quedaba mirando un rato el cielo, como si buscara allí el rostro de Dios. A los 5 años ya sabía rezar y le gustaba pasar tiempo en silencio ante la imagen de la Virgen. A los 7 años recibió por primera vez la Eucaristía, algo inusual en su época, ya que normalmente se recibía más adelante, pero su párroco, conmovido por la madurez espiritual de Domingo, hizo una excepción. Fue en ese momento cuando Domingo escribió una lista de propósitos que lo acompañarían toda su vida. Y dicen: me confesaré con frecuencia y comulgaré tan a menudo como me lo permita el confesor. Quiero santificar los días festivos. Mis amigos serán Jesús y María. Antes morir que pecar. Estas palabras tan sencillas y profundas se convirtieron en el lema de su corta pero intensa vida. A los 12 años de edad, Domingo conoció a San Juan Bosco, quien marcaría su vida para siempre. Don Bosco, el gran educador y fundador de los salesianos, vio en aquel niño una chispa de santidad que no podía pasar desapercibida. Lo aceptó en su oratorio de Baldoco, en Turín, donde Domingo vivió con otros chicos que se preparaban para estudiar o trabajar. Después de un sermón del padre Bosco acerca de la austeridad y el sacrificio, donde remarcaba que cuando uno se sentía oprimido por alguna calamidad o molestia del cuerpo había que ofrecérselo a la Virgen, Domingo renovó sus votos realizados con ocasión de su primera comunión en el altar de María en el oratorio. Domingo comenzó a realizar austeridades de todo tipo, como consumir solo la mitad de su ración de comida, dormir menos tiempo y rezar más. Sentía gran devoción por la Virgen María, llegando a permanecer más de 5 horas diarias rezando. Domingo era alegre, aplicado, obediente, pero lo que más sorprendía era su vida interior. Tenía una relación profunda con Dios. Hablaba con Él como se habla con un amigo. Le costaba entender por qué algunos chicos se peleaban o se burlaban de los demás. A veces se apartaba en silencio y se iba a rezar por ellos. Decía que no podía dejar que el pecado entrara en su corazón, aunque eso significara quedarse solo. En su cuaderno espiritual, donde anotaba reflexiones personales, escribió una vez: quiero que Jesús encuentre en mí un alma limpia, un lugar donde descansar. En el oratorio, Domingo fundó un pequeño grupo con otros muchachos llamado la Compañía de la Inmaculada. Se trataba de un grupo de jóvenes que se proponían vivir con más profundidad el amor a la Virgen y hacer obras buenas en silencio sin llamar la atención. Ayudaban a sus compañeros, evitaban las malas conversaciones, visitaban enfermos y hacían penitencia. Todo esto sin perder nunca la alegría, porque si algo caracterizó a Domingo fue su capacidad de vivir la fe con gozo, sin caer en el fanatismo ni en la tristeza. Domingo no hacía milagros espectaculares, ni tuvo visiones sobrenaturales conocidas. Su santidad se manifestó en lo cotidiano, en la vida de cada día, en su amor a Jesús en la Eucaristía, en su amor a María y en su deseo de ser bueno y ayudar a los demás. Pero su salud era frágil. A los 14 años comenzó a enfermarse. Se sentía débil, con fiebre, y los médicos no encontraban la causa. En febrero de 1857,
Don Bosco decidió enviarlo de regreso a casa con sus padres, esperando que el aire del campo lo mejorara. Pero no fue así. En los últimos días, ya muy débil, le dijo a su madre: «No llores, mamá. Yo me voy con Jesús. Lo siento aquí, conmigo». Miraba el crucifijo como quien mira a alguien vivo, y cuando no podía hablar, sonreía. Tenía una paz que desarmaba. Su alma ya no parecía de este mundo, como si Dios le fuera mostrando lo que había más allá del velo. En los primeros días de marzo de 1857, Domingo Savio recibió, a pedido suyo, la unción de los enfermos. Al anochecer del lunes 9 de marzo, rogó a su padre que recitara las oraciones por los agonizantes, y a las 10 de la noche trató de incorporarse, y terminó por murmurar en tonos gozosos: «¡Qué maravilla estoy viendo!». El 9 de marzo de 1857, con solo 14 años de edad, Domingo Savio entregó su alma a Dios. Fue beatificado en 1950 y canonizado en 1954 por el Papa Pío XII, quien lo llamó el pequeño gigante de la santidad. La Iglesia Católica festeja su día el 6 de mayo. Santo Domingo Savio es patrono de las embarazadas, de los niños y los adolescentes, especialmente de aquellos que buscan vivir su fe con autenticidad en medio de un mundo que a veces parece dar la espalda a Dios. Su vida es una prueba de que no hay edad mínima para amar a Dios con todo el corazón, que la santidad no es algo de ancianos ni de gente extraordinaria, sino de aquellos que, con sencillez, se deciden por el bien y por el amor. En un tiempo donde la juventud está tan expuesta a la superficialidad, a los modelos vacíos y a las redes sociales que muestran solo apariencias, el ejemplo de Domingo Savio nos recuerda que hay otra forma de vivir, que se puede ser joven y profundamente feliz sin renunciar a la fe y sin alejarse de Dios. Que el alma puede brillar con luz propia si se la alimenta de verdad, de oración y de amor. Que este video no sea solo una historia más, que sea una invitación, una pregunta que resuene en el corazón de cada uno. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy decidiendo en lo cotidiano por el bien y por el amor a los demás? Pidámosle a este joven santo que interceda por nosotros, por nuestras familias y por los jóvenes del mundo entero, que nos enseñe a amar a Jesús y a María con corazón puro y a vivir cada día con alegría, sencillez y valentía. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te voy a pedir que le pongas un like. Así tiene más alcance y distribución y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo, si sabes de alguien que le puede llegar a interesar, por favor compartíselo. Así también lo puede disfrutar. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, así como también te suscribas al canal. Así estás al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.